Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el ministerio en la edad de la piedra angular. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes, ministros, colaboradores, evangelistas y así, ministros en los diferentes ministerios. Es realmente una bendición grande para mí estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 7 en adelante. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es buscando lo mejor para el crecimiento espiritual. Esta es la unión de dos temas, los dos temas de hoy, los cuales eran: buscando lo mejor, era para durante la mañana, y el segundo para la tarde era la importancia del crecimiento espiritual. Y ahora buscando lo mejor para nuestro crecimiento espiritual, porque nuestro crecimiento tiene importancia para nosotros y para Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Leemos en Lucas, capítulo 2, verso 52. Donde nos dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El crecimiento es muy importante, y vean, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres.
No podemos solamente crecer físicamente, sino que tenemos que tener un crecimiento en sabiduría divina, en conocimiento divino. Tenemos que tener un conocimiento y un crecimiento espiritual para así conocer el programa de Dios para el cual nosotros hemos sido llamados. Nos dice Efesios capítulo 1, verso 17 en adelante: y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ahora, su iglesia, que es su cuerpo místico de creyentes, tiene que ir creciendo. Y nosotros como individuos tenemos que ir creciendo también espiritualmente. Y para eso necesitamos algo muy importante. Para eso necesitamos lo mejor, conseguir lo mejor. Y entonces, buscando lo mejor, siempre el alimento espiritual para la edad y dispensación que nos toca vivir, obtendremos el conocimiento y la sabiduría divina que necesitamos en este tiempo, y obtendremos el crecimiento espiritual que nosotros necesitamos como individuos hasta ser llenos de toda la plenitud de Dios, hasta obtener nuestra transformación y así obtener el nuevo cuerpo eterno y glorificado y llegar a la estatura de un varón perfecto, llegar a la estatura de Jesucristo y ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. No podemos detenernos, sino que tenemos que continuar siempre creciendo. Ahora vean, en la misma forma en que Cristo creció, crece su iglesia como cuerpo místico de creyentes. Vean ustedes, va creciendo de edad en edad a medida que Dios cumple cada edad y envía a su mensajero con la palabra de Dios para esa edad. Y por medio de esa palabra creadora que viene a la iglesia de Jesucristo en cada edad, a través del mensajero de cada edad, la iglesia crece porque son llamados y juntados todos los escogidos de ese tiempo, y así crece la iglesia en esa edad. Y ahí creció cierta altura, pero tiene que crecer hasta que llegue a la estatura perfecta. Y se llega a la estatura perfecta al llegar a la edad de la piedra angular, de la persona como individuo y de la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Ahora vean ustedes, tenemos que así como la iglesia crece, nosotros como individuos crecer, hasta que recibamos como individuos la corona, la plenitud de Cristo.
seamos transformados y seamos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así la iglesia crece y son llamados y untados en este tiempo final los escogidos de este tiempo final por medio de la palabra de Cristo correspondiente a nuestra edad y por medio del ministerio de Cristo a través del mensajero de nuestra edad. Y ahí es donde llega a la estatura perfecta la iglesia, y así también los escogidos del día postrero llegarán a la estatura de un varón perfecto, porque llegarán a obtener la transformación de sus cuerpos y obtendrán así la corona, la piedra angular como individuos, la plenitud de Cristo en sus vidas, siendo transformados y morando la plenitud de Dios en la persona. Ahora podemos ver que lo mismo que sucede con la iglesia de Jesucristo es lo que sucede con cada creyente como individuo. Ahora ven ustedes, la naturaleza de Cristo es manifestada en cada creyente y es manifestada en su iglesia de edad en edad como cuerpo místico de creyentes. Él es el que lleva a cabo la obra. Si Jehová no edifica la casa, eso está en el Salmo 127, por ahí, en vano trabajan los edificadores. Ven ustedes, si Dios no estuviera manifestado en el mensajero de edad en edad, en la construcción de esta casa que es la iglesia de Jesucristo, en vano estarían trabajando los mensajeros. Pero como Cristo estaba en ese Espíritu Santo en ellos, llevando a cabo la labor de la construcción de su casa, su iglesia, su templo espiritual, pues no trabajaron en vano. Pablo dijo, cada uno mire cómo sobreedifica. Yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, pero el que sobreedifica, mire cómo sobreedifica. Y ahora vean ustedes, de edad en edad, cada mensajero sobreedifica en el cuerpo místico de Cristo. Coloca la edificación que le corresponde en su edad y la coloca ¿dónde? Sobre lo que ya está edificado, porque va creciendo. Así es como se va creciendo. Es como el cuerpo físico nuestro. Cada célula que nace, ¿dónde es colocada? Sobre las que ya están. No se pueden quitar todas las que están para poner células nuevas. ¿Por qué? Porque si quitan todas las que están, nos quitarían la piel, nos quitarían la carne, nos quitarían los músculos, nos quitarían los nervios, nos quitarían los huesos. Y entonces, ¿qué queda? Nada sobre lo cual colocar esas nuevas células que van naciendo. Ahora podemos ver que la persona tiene que seguir creciendo hasta que llegue a la estatura de un varón perfecto, hasta que llegue a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cómo crece un niñito? El niñito va creciendo, pero tiene que ir comiendo. Y espiritualmente, la persona tiene que estar comiendo, y no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por medio del alimento espiritual de la palabra de Cristo que sale de la boca de Dios, de la boca de Cristo en cada edad. La boca de Cristo es el mensajero de cada edad. Y por medio de ese mensajero viene la palabra, el alimento espiritual para nosotros como individuos y para la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Y así es como va creciendo cada persona como individuo, va creciendo espiritualmente, y la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes va creciendo porque Dios va añadiendo célula sobre célula. ¿Y qué es eso? Va llamando y juntando los escogidos de cada edad, y esos escogidos son células que van siendo colocadas
en el cuerpo místico de Cristo. Células sobre células, escogidos y más escogidos, van formando así el cuerpo místico de Cristo de etapa en etapa. Vean ustedes que es por medio de la palabra creadora siendo hablada por el Espíritu Santo, por Cristo, a través del mensajero de cada edad. Así es como va creciendo la iglesia de Jesucristo de edad en edad. Va creciendo, va formándose cada día un cuerpo místico más grande y más grande, hasta que llegue a la estatura perfecta, hasta que llegue a completarse el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y entonces seremos transformados porque habremos llegado a la estatura que teníamos que llegar. Habremos crecido al nivel donde seremos adoptados porque estarán ya todos completos, estará el cuerpo místico de Cristo completo, y entonces viene la adopción, que es la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Y entonces estará la iglesia de Jesucristo completa aquí en la tierra con cuerpos eternos, los santos del pasado, de las edades pasadas, y nosotros, los que vivimos. Ahora, si han de ser visibles a los escogidos de Dios, pero al mundo no sabemos si algunos puedan hacerse visibles. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, ven ustedes cómo ha ido creciendo. No se puede detener el crecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando termina una etapa de la iglesia, pues creció hasta ahí, esa etapa, pero viene otra etapa donde produce el crecimiento de esa otra etapa. Eso la persona físicamente en el vientre de su madre tiene esa etapa que crece hasta donde debe crecer en el tiempo que le corresponde, normalmente son 9 meses, y luego cuando nace sigue creciendo y crece la etapa de infante y la etapa de niño, luego la etapa de adolescente, luego crece la etapa de joven, y luego cuando ha crecido la etapa de joven y llega hasta los 20 o 21 años, luego de ahí en adelante ya ha crecido la persona hasta donde tenía que crecer y ya es una persona adulta. Pero vean ustedes, tuvo que estar creciendo la persona, no detenerse hasta que llegó a cierta edad. Si la persona dice, no, yo voy a dejar para crecer cuando ya tenga 30 años. Si yo dijese, no, yo no crecí cuando era un adolescente, lo que tenía que crecer, y cuando era un joven, así es que ahora voy a crecer. ¿De dónde? Si ya el tiempo de crecer me pasó. Si no lo aproveché cuando estaba en esa etapa, ya no hay tiempo para crecer. Y así es en lo espiritual para cada persona. Estamos nosotros viviendo en la etapa en que la iglesia del Señor Jesucristo ha ido creciendo desde que nació, de etapa en etapa, y estamos en la etapa de la edad de la piedra angular, donde llega a la perfección. Y ahora nosotros como individuos estamos creciendo hasta que lleguemos a la perfección y obtengamos nuestra transformación y seamos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y cómo ha crecido la iglesia? Recibiendo la palabra de Dios para su edad, y así esa palabra ha llegado hasta los oídos y el corazón de las personas, y los que son de Dios han escuchado la voz de Dios y han sido llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo, y así ha crecido
la iglesia del Señor Jesucristo como grupo, como cuerpo místico de creyentes. Y ahora, ¿cómo crecemos espiritualmente? Escuchando esa misma palabra creadora de Cristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, nos dice bienaventurado. Vamos a ver, hay una bienaventuranza aquí muy importante. Capítulo 1 del Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora bien, vean la bienaventuranza que hay en leer y en escuchar, en oír las palabras de esta profecía, porque es la palabra de Dios, la palabra de Cristo para todos los hijos e hijas de Dios. Y por medio de ese alimento espiritual de la palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora la palabra que sale de la boca de Dios para nuestro tiempo es la que nos da el crecimiento espiritual para llegar a la estatura de un hombre perfecto, para llegar como individuos a esa estatura y ser a imagen y semejanza de Cristo, obtener nuestra transformación y ser a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Y la iglesia del Señor Jesucristo llega a la perfección en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, escuchando la voz de Cristo, la palabra de Cristo, para así obtener la perfección, llegar a la perfección, crecer hasta llegar a la perfección. Y por eso está llamando y juntando a sus últimos escogidos, y con los últimos escogidos llega a la estatura perfecta. La estatura perfecta se alcanza en la edad de la piedra angular. Ahí es donde se alcanza la total perfección. Por eso es que en la edad de la piedra angular es que Cristo resucitará a los muertos creyentes en el del pasado y nos transformará a nosotros. Porque esa es la edad de la iglesia de Jesucristo correspondiente a este tiempo final. Es la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Es la edad que corresponde a este tiempo y continuará por el milenio y por toda la eternidad. Porque cuando una persona ha llegado a su estatura, con esa estatura sigue después el resto de su vida. Ahora podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo llega a la edad de la piedra angular. Ahí llega a donde tenía que llegar, alcanza su total estatura como cuerpo místico al ser añadidos los escogidos de Dios a la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. Y así, la iglesia del Señor Jesucristo no perderá estatura, porque no perderá ninguno de sus miembros en ningún tiempo. No perdió ninguno de sus miembros en las edades pasadas y tampoco los de la edad de la piedra angular. Por lo tanto, permanecerá con esa estatura como cuerpo místico de creyentes. Permanecerá con ese cuerpo místico de creyentes sin perder ninguno. Y crece la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico en sabiduría, en conocimiento divino. Cada día ven ustedes, en la iglesia de Jesucristo ha estado obteniendo más revelación divina. Y los miembros de la iglesia de Jesucristo como individuos también. Y ahora estamos en el tiempo en que todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final están siendo dadas a conocer a la iglesia de Jesucristo. Y eso es alimento espiritual para el alma de cada escogido de Dios en el día postrero
y para la iglesia de Jesucristo en su alma, que es la edad de la piedra angular. Ese es el alma de la iglesia de Jesucristo, la edad de la piedra angular. Y ahora ven ustedes, con ese alimento espiritual, la revelación de Cristo, de las cosas que deben suceder pronto, revelándonos los misterios correspondientes a este tiempo final, revelándonos el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y todo lo que conlleva su venida. Vean ustedes, con esa palabra siendo revelada, que es alimento espiritual para nuestra alma como individuos y alimento espiritual para la iglesia de Jesucristo, para el cuerpo místico de Cristo, para crecer, o sea, para ser llamados y juntados los escogidos del día postrero y ser colocados, ¿dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo. No es con otra cosa que crece la iglesia de Jesucristo, sino con la palabra creadora para cada edad, la cual viene por medio del mensajero de cada edad. Por eso no se le puede añadir ni quitar, porque se hace sin efecto si se le añade o se le quita. Hay que llevar esa palabra a la gente para que así la escuchen y sea vivificada su alma, esa simiente de Dios, sea vivificada, traída a vida, sea despertada a la vida eterna y sea colocada en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que todo es por medio de la palabra creadora siendo hablada, porque lo que Cristo está llevando a cabo es una obra de creación. Y si es una obra de creación, tiene que venir por medio de su palabra creadora siendo hablada. Él está creando una nueva raza, la cual es su iglesia. Algunas personas que no conocen este misterio de una nueva creación, una nueva raza por medio del nuevo nacimiento, pues cuando la persona nace de nuevo, pertenece a una nueva raza celestial, pertenece a la familia celestial, a la familia de Dios, y ha nacido como un hijo o como una hija de Dios. Y ahora este misterio de esta nueva raza, de la cual Cristo es la cabeza, es el principio de esa creación de Dios conforme Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Él es el principio de la creación de Dios y nosotros somos la continuación. Y ahora vean ustedes cómo en la creación de esta nueva raza viene por medio de la palabra siendo hablada y siendo despertados los hijos e hijas de Dios. Esa palabra es la que el Espíritu de Dios usa para vivificar a las personas, llamarlos y juntarlos, y Cristo les da vida por medio de su Espíritu, produciendo en los creyentes el nuevo nacimiento al darles su Espíritu Santo. Al recibir ellos el Espíritu Santo, reciben el nuevo nacimiento y así son colocados en el cuerpo místico de Cristo juntamente con los que ya estamos. Y vean cómo va creciendo la iglesia de Jesucristo. De etapa en etapa hemos visto su crecimiento. Y ahora, en nuestro tiempo, vean por dónde va la iglesia de Jesucristo. Y usted, como individuo, ¿por dónde va? Es bueno que investigue usted mismo, porque nadie conoció las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así es que usted examínese usted mismo y vea si es un bebé todavía, o es un niñito, o es un jovencito, un adolescente, o es un jovencito, o ya es una persona adulta en las cosas de Dios, espiritualmente. Es necesario que lleguemos a una edad de personas adultas. Es necesario que maduremos como el trigo madura para ser cosechado y llevado al alfolí. Ahora estamos recibiendo la luz del sol.
del sol del verano, porque en el verano es que el sol alumbra sobre el trigo y lo madura para la cosecha. Y ahora es en el tiempo del verano también en donde está profetizado que la venida del reino de Dios será una realidad en medio del pueblo de Dios. Y la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino está prometido para el tiempo del verano. Por eso es que él dice: cuando ustedes vean suceder estas cosas, entended que el verano está cerca. Y luego sigue diciendo: cuando vean suceder estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Ahora vean cómo el verano y la venida del reino de Dios corresponden al tiempo de la cosecha, al tiempo de la siega, donde maduran los hijos de Dios el trigo para ser cosechados. Y seremos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Por eso es que tenemos que buscar lo mejor. Y lo mejor es la palabra de Dios para el tiempo que nos toca vivir. La palabra de nuestra edad y de nuestra dispensación. Sin menospreciar lo que ha sido la palabra de Dios para cada edad pasada y para cada dispensación pasada. Siempre estudiamos la historia de lo que Dios ha hecho en edades pasadas y en dispensaciones pasadas, y cómo Dios ha usado sus mensajeros de edades pasadas y de dispensaciones pasadas, porque en ellos se reflejó lo que Dios estará haciendo en este tiempo final. Lo que Dios estará haciendo en este tiempo final por medio de su mensajero del día postrero, de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, y lo que estará haciendo en su iglesia en este tiempo final. Todo eso ya está reflejado en edades pasadas, mensajeros pasados y dispensaciones pasadas, con sus mensajeros dispensacionales. Y ahora, por cuanto es mejor el fin del negocio que el principio, buscamos en nuestro tiempo el fin del negocio de Dios en la creación de su iglesia. Y el fin del negocio de Dios, de Cristo en la creación de su iglesia, es en la edad de la piedra angular. Ahí es donde llega el fin de su labor. Ahí es donde Él completará su labor y tendrá una iglesia perfecta. Una iglesia, un templo espiritual perfecto para Él habitar en Espíritu Santo en toda su plenitud. Para venir Él en toda su plenitud manifestado, resucitar a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros, los que vivimos. Buscando siempre lo mejor. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Así como la iglesia crece, tenemos nosotros como individuos que crecer también por medio de la palabra creadora de Dios, correspondiente a nuestro tiempo. Y Él con esa palabra creadora produce en nosotros el crecimiento espiritual. Cristo por su Espíritu Santo, su palabra, que es esa espada de dos filos, Él produce el crecimiento en nosotros. Por eso es que tomamos tiempo para leer y escuchar la palabra de Dios para nuestro tiempo. Así como comemos normalmente 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, hay países donde comen 4 y 5 veces, desayuno bien tempranito, otro desayuno como a las 9 de la mañana o 10 de la mañana, un almuerzo de 12 a 1 de la tarde y alguito más por ahí de 3 a 4 de la tarde o de 3 a 5,
y luego otra comida de 7 a 9 de la noche. No sé cuáles países son así, pero hay algunos. Hay algunos que le dicen la 11 o la 11, y eso es café con pan y algo así, y eso le dicen la 11, y eso lo tienen como las 5, es como las 5 de la tarde. Guatemala lo tiene a las 11 también. Es como de 4 a 5, como las 5 de la tarde, porque después más tardecito es la cena como las 7, y entonces lo que llega a la cena, pues con eso parece que se sostienen un poco. Y si vemos, hay naciones donde comen 3 veces al día, otras 4 y otras 5, y así por el estilo. Ahora vean ustedes, si en lo material lo hacemos así, en lo espiritual debemos de tomar tiempo para comer espiritualmente, porque es para nuestro propio beneficio. Tenemos que tomar el tiempo, sacar el tiempo, porque todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas todos los días. ¿Qué hace usted con su tiempo? Debe saber lo que hace con su tiempo, porque Dios le ha dado ese tiempo, pero Dios le va a pedir cuenta del tiempo y del uso que usted le dio a su tiempo. Aproveche lo más que pueda para alimentar su alma con la palabra de Cristo, para que su crecimiento espiritual vaya a la par con el crecimiento espiritual de la Iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. No queremos que se nos queden enanos algunos, sino que todos crezcamos hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, y buscando siempre lo mejor, la revelación de vida para el día postrero. Es que obtenemos el crecimiento espiritual que nos corresponde en este día postrero. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean con nosotros y en nosotros, y nos ayude y nos dé alimento poderoso que nos haga crecer hasta donde tenemos que llegar espiritualmente como individuos y también como cuerpo místico de creyentes. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hemos visto la importancia que tiene el crecimiento espiritual y hemos visto cómo hacer para tener siempre lo mejor. Y saben ustedes una cosa, que para la iglesia como edad, siempre Cristo ha tenido un siervo fiel y prudente al cual le ha dado lo mejor. El mensaje de la palabra para cada edad. Y para nuestra edad, Él también tendrá un siervo fiel y prudente, su ángel mensajero, para darnos lo mejor. El alimento que necesitamos para crecer y llegar a la estatura de un varón perfecto. Bueno, por aquí tenemos al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para así continuar en esta ocasión.